¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos, hoy día con un interesante tema que hemos tenido pendiente de que partimos en realidad, que tiene que ver con la nutrición, la comida saludable. ¿Por qué no decirlo en estos periodos que hemos estado, digamos, en todos estos meses que hemos tenido cuarentenas o que no hemos alimentado un poquito mal? ¿Para qué vamos a mentir? ¿Cierto? Harta masa, harto dulce, el hecho de estar en la casa siempre hace que uno cocine un poquito más. Así es que el tema es ideal, ¿cierto? Para ver ahora cómo nos reponemos de aquí a fin de año. Pues ya para eso estamos con Paulina Conde, ella es nutricionista de la Unidad de Alimentación del Hospital Base de Osorno. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este es un interesante tema que tiene que ver igual con este año que ha hecho estragos en nuestros cuerpos y que ha dejado en evidencia también lo difícil o el desconocimiento que tenemos respecto de cómo alimentarnos saludable. No solamente saludables, sino que nuestros hábitos alimenticios, que también tienen harta tendencia al dulce, a las masas. ¿Cómo has visto tú esa realidad este año aquí en Osorno, precisamente que tú te trabajas ahí en toda el área de alimentación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este año ha sido un año diferente como a todos los otros, ¿cierto? Hemos tenido que enfrentar esta pandemia, por lo tanto nos ha tocado enfrentarla de forma distinta también. Yo creo que la parte de la alimentación, por supuesto, que nos ha impactado a todos, a todo nivel. La alimentación es más que comer, ¿cierto? Para nutrirnos, es también un momento de compartir, lo utilizamos para muchas más cosas que netamente el objetivo final, que es cierto que nuestro cuerpo funcione y se nutra. Y la verdad es que ha sido complejo porque a pesar de que muchas personas están viendo a estas alturas del año los efectos que ha tenido, ¿cierto?, la alimentación durante la pandemia, que ha implicado dificultades también, tanto por el acceso, hay muchos productos que han aumentado su valor en este periodo, y por otra parte, los largos periodos de cuarentena que hemos tenido, en los cuales las personas tienen más ansiedad, tienen más ganas de comer, ¿cierto?, cosas ricas en la casa. Nosotros que somos de acá del sur tenemos de por sí la tendencia a que nos gusten las cosas calentitas, sí, y en casa, en la época de invierno, la sopaipilla, el pan amasado. Y todo esto de la cuarentena también llevó a que uno como que vuelva a la cocina. La gente se empezó como a reencantar con la cocina y empezaron a pasarse las recetas y a compartir, ¿cierto?, estas recetas que a veces van por generaciones, y uno empezó a hacer las cosas en casa que antes no hacía. Y también nos llevó a adquirir algunos hábitos que a veces no son los ideales, principalmente asociados a la ansiedad que se genera en este contexto y que es absolutamente normal que ocurra. Por lo tanto, tampoco tenemos que obsesionarnos en decir que la alimentación tiene que ser perfecta, porque tenemos que ser conscientes que este es un periodo atípico, no había pasado nunca, y por lo tanto, claramente nuestra alimentación se va a ver alterada en este periodo. Pero tenemos alimentos que pudiesen a lo mejor agravar esa condición de ansiedad, que a lo mejor nos van a producir más ansiedad de la que tenemos. Eso es un poco subjetivo, ¿ya? Porque efectivamente hay alimentos que no se recomiendan tanto, que pueden aumentar esta sensación de ansiedad, en este caso los dulces, ¿cierto? Algunas frituras también, la comida chatarra en general, pero sin embargo no está probado que generan más ansiedad, ¿ya? Ahora sí, uno le da los consejos a los pacientes, o en este caso a las personas que te consultan, de que traten de organizarse con la alimentación, que traten de comer un poco más saludable, que la comida en la casa siempre es más sana, porque uno la hace y que sabe los ingredientes que le pone, pero lo importante también, por ejemplo, de asegurar un consumo de agua adecuado y tener algunos tips así como fáciles de poder llevar en la casa y que pueden ayudar con estas situaciones de estrés o de ansiedad. Paulina, pero nosotros siempre asociamos, cuando nos dicen comida saludable, es como que lo asociamos a las lechugas, a los huevos, como a full ensalada. Y tú realmente dices que la comida cuando se hace en la casa es mucho más sana, o sea, una cazuela, un platito de poroto también es sano, digamos, no solamente las lechugas, como dicen, porque yo conozco algunos hombres, sobre todo, que dicen, oye, voy a comer puro pasto, pero en realidad no es tan así, ¿verdad? No, no es tan así. La comida saludable, cuando hablamos de saludable, hablamos de que tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, tiene que ser entretenida también, o sea, tenemos que aprovechar los alimentos que tenemos en cada época del año y con esa tratar de hacer la comida en la casa. ¿Por qué digo que en la casa es más sano? Porque yo sé lo que le estoy poniendo.
Si yo voy a elegir una carne, tengo la opción de elegir la carne que le voy a poner. Si le voy a poner vegetales también, puedo elegir vegetales de acá de la zona. Entonces siempre la comida en casa va a ser más sana que comprarla envasada. ¿Cómo nosotros? Perdón. Vale. No, y por lo tanto, yo creo que en ese sentido, cuando a veces está ese como error de concepto de que la lechuga, las puras ensaladas y la fruta es lo saludable, no, lo saludable es comer variado, y variado es comer de todos los grupos de alimentos. Porque comer mucha fruta tampoco no es tan saludable. Hay algunos que dicen que es como mucho azúcar. Es que la fruta y las verduras, la recomendación son 5 porciones al día, ¿ya? De esa podemos alternar entre frutas y verduras. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuánto es una porción? Porque, Ya. por ejemplo, si tú me dices, no sé, para lo mejor una fruta, ya, yo lo tengo claro que a lo mejor una fruta es una porción, pero tampoco es tan así, porque Depende. un plátano, claro, depende de la fruta. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Bueno, eso primero, obviamente, por eso tiene que ser asesorado por un profesional, ¿cierto? Nutricionista, que eduque en cómo es, cuáles son las porciones de alimento. Varía mucho porque podemos hablar que una porción de plátano es medio plátano, y podemos decir que si el plátano es pequeño, también nos podría servir como una sola porción. Hay otras frutas que son más pequeñas, como el kiwi, que una porción son 2 kiwi, versus una manzana, que hablamos de una manzana mediana, del tamaño de un puño Claro. aproximadamente. Entonces, varía mucho y por eso que es tan importante que uno se asesore por un profesional, porque hay desconocimiento de nuestra área, sobre todo, que siempre está en boga, que siempre hay mucha información en internet, entonces también genera mucha confusión al respecto de qué podemos comer, qué es saludable, qué no. Se comparten muchas dietas de una persona a otra y cada persona es un individuo distinto, entonces nuestra alimentación tiene que ser personalizada, individualizada a nuestros requerimientos y también a nuestros gustos, nuestras preferencias, por lo tanto, por eso es tan importante que la alimentación siempre sea guiada por un profesional. Paulina, hoy día nosotros tenemos, bueno, los niños están todos en sus casas, están comiendo en sus casas. ¿La alimentación de un niño es distinta a la alimentación de un adulto? Claro que sí. ¿Pero en el alimento mismo o en las cantidades? ¿O en ambas? Depende, todo depende de qué edad hablamos del niño. Si estamos hablando de un lactante, si estamos hablando de un preescolar, si hablamos de un escolar, la alimentación va cambiando. Ya. De hecho, existe una guía en Chile, que es la guía de alimentación del menor de 2 años, que indica, ¿cierto?, cómo tiene que ser la alimentación en las distintas etapas del ciclo vital. Esas son recomendaciones, ¿ya? Por lo tanto, no podemos hablar de niños una alimentación estándar porque va a variar mucho de qué edad estamos hablando. Por lo tanto, la alimentación de los niños claramente que es distinta a la del adulto. Ya llega un momento que el niño se puede incorporar, como decimos, a la olla común, a la alimentación de la casa, y ahí sí podemos empezar a incorporar alimentos de nuestra dieta, pero todo va a depender de la edad que tenga y ahí también el tamaño de las porciones que le podemos dar va a depender mucho de la edad que tenga el niño. Eso también pasa con los adultos mayores. Pasa con los adultos mayores también, que tienen obviamente una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que hacen que la alimentación también es diferente, también se tiene que adaptar a sus necesidades, muchas veces tienen algunas alteraciones del gusto, del olfato, de la masticación por pérdida de algunas piezas dentales, por lo tanto tenemos que adaptar la alimentación a los cambios fisiológicos también que tiene el adulto mayor. Ahora, bueno, yo he visto hartos casos de personas que hoy día se están preocupando de bajar un poquito de peso, ¿ya? Aumentar drásticamente el consumo de alimentos, de proteínas, ¿pudiese generarnos algún daño? Claro, lo que pasa es que las proteínas, bueno, no solamente aumentar el consumo de proteínas, de cualquier macronutriente, ¿cierto?, en las cantidades que no son las que nosotros requerimos, ¿ya? Cada persona, de acuerdo a su edad, cierto sexo, contextura, etcétera, distintos otros factores, tiene una cantidad de requerimientos nutricionales diarios, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros aumentamos el consumo de proteínas sin saber cuánto es nuestro requerimiento diario, podemos estarnos sobrepasando nuestro nivel máximo o nuestra cantidad que realmente nuestro organismo requiere y podemos estar generando repercusión a nivel metabólico en nuestro organismo. Por ejemplo, el riñón es uno de los órganos que más se resiente por el aumento del consumo de proteínas, porque se tiene que filtrar, ¿cierto?, a nivel del riñón y por lo tanto podemos generar efectos secundarios si no tenemos una asesoría profesional en estas dietas que de repente o medidas que uno toma de forma rápida para poder, porque cree que la proteína es sana, entonces la proteína me va a ayudar a bajar de peso y el carbohidrato es lo malo, entonces el carbohidrato yo le hago la cruz.
ese concepto hay que sacarlo un poco porque si bien todos los grupos de alimentos son importantes, los macronutrientes, como se dice, también son muy importantes que lo tengamos medidos en nuestra alimentación. Paulina, ¿tú crees que nosotros somos un país adicto al azúcar? Yo creo... ¿Por qué te lo pregunto? Pensando en que, bueno, aparte de comer azúcar como tal, digamos, pastelitos, queques, qué sé yo, también consumimos hartos carbohidratos, harto pan, que al final deriva en azúcar. ¿Pues crees tú que somos medios adictos al azúcar? Yo creo que el azúcar en sí nos genera una adicción, o sea, eso es inevitable y de por sí, como tú dices, todos los alimentos, la gran mayoría se transforman en azúcar finalmente en nuestro organismo. O sea, la transformación, ¿cierto? Cuando se degrada el alimento en los distintos procesos metabólicos, genera un azúcar finalmente. Por lo tanto, si me hablas del azúcar de mesa o el azúcar refinada, yo creo que sí somos una población con un consumo muy alto, lo que también es preocupante porque también refleja, ¿cierto?, nuestro estado nutricional como población. O sea, tenemos más de un 70% de la población en Chile con sobrepeso, o sea, malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso, obesidad mórbida, y eso realmente demuestra que tenemos hábitos que no son los correctos. En algún momento nuestro país pasó de ser un país desnutrido a un país con una población obesa y con cifras muy preocupantes también en los niños, que uno lo ve que ahora tenemos una obesidad infantil que también es muy preocupante para todos los profesionales de la salud. Claro, porque yo me acuerdo haber conversado con una persona que me decía, lo que pasa es que si yo me como un pancito con mantequilla, por ejemplo, no me sacia, o sea, me sacia, pero no igual que si me comiera, por ejemplo, un huevo duro, por ejemplo. Y en realidad yo consideraba que a lo mejor sí producía el mismo efecto de saciedad, pero a uno se le sumaba esta adicción, como te digo, porque yo siento que realmente, al menos yo, soy como súper adicta al pan, pues, y es como súper difícil dejarlo, pero no porque sea el pan, sino que por esta adicción que tenemos no sé si es el azúcar o es el pan mismo, pero ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reemplazarlo cuando decimos, chuta, qué ganas de comer un pancito con mantequilla, algo así? ¿Qué alimento pudiese reemplazar esa sensación de ganas de comer esto? Yo me imagino que igual hay alimentos que pueden reemplazar eso. Es que el pan, es que lo que pasa es que los alimentos que tenemos de reemplazo, que son las galletas, ¿cierto? Que pueden ser de agua, que pueden ser de soda, galletas de arroz, finalmente todos son carbohidratos igual, ¿ya? De distintos tipos, podemos elegir pan integral, podemos elegir galletas de salvado, pero finalmente todos los alimentos, todos los reemplazos que utilizamos, la gran mayoría son en base a carbohidratos también. Porque nosotros, el carbohidrato es la principal fuente de energía de nuestro organismo, por lo tanto, si nos comemos un pan, claramente nos da la energía que es muy distinta a la que nos pueden dar otros alimentos. Por eso siempre han estado en la base de nuestra alimentación los carbohidratos. Ahora, podemos reemplazar el pan porque claramente que el pan, hay casas en que el pan se consume bien controlado, pero en otras casas que hay un exceso de consumo de pan. Entonces, en ese sentido, muchas veces no es tan malo, como uno dice, no es el pan el que engorda, sino que el que engorda es uno, pero es también lo que yo le agrego al pan. O sea, no es lo mismo, ¿cierto?, ponerle un paté, que es pura grasa, ¿cierto?, con saborizante, a poderle poner a lo mejor al pan un huevito revuelto, ¿cierto?, un huevito duro, que le puedo hacer una pastita, que es mucho más saludable, a pesar que no estamos comiendo el mismo pan, nuestro aporte nutricional de un pan con huevo es totalmente distinto a un pan con paté. Y en costo, sumando y restando, tampoco es tan diferente, que es lo que nosotros muchas veces tratamos de educar al paciente a que la alimentación saludable hay que tratar de no hacerla cara, exclusiva, como que tengo que ir a comprar a un negocio una salsa súper refinada. Hay muchas cosas que yo puedo hacer en la casa. Por ejemplo, la avena es un excelente reemplazo del pan, la avena o sus similares, ¿cierto? Que puede ser instantánea o tradicional. Es un excelente reemplazo del pan y lo podemos consumir con leche, con yogur. Incluso ahora la hacen harina de avena también, entonces también nos da opciones de poder comer de una forma distinta el carbohidrato, que no sea necesariamente como pan. Paulina, ¿es cierto que las personas que sufren, por ejemplo, de colon irritable debiesen disminuir su ingesta de gluten?
Bueno, ahí hay varias teorías al respecto de lo que es el síndrome de intestino irritable, porque existen varias controversias un poco en la alimentación. Hay hartas teorías que hablan de una alimentación FODMAP, que elimina varios alimentos de la dieta, todas en estudio, ya así como científica. A mí me gusta hablar bien científicamente probado. Creo que no existe ninguna en sí que sea como 100% recomendable. La exclusión del gluten de la dieta está también muy en boga el tema del gluten. Y la verdad es que creo que falta mayor evidencia científica para poder decir que realmente es lo que hay que eliminar para los pacientes con síndrome de intestino irritable. Lo que sí es que tienen que tener una alimentación equilibrada, balanceada, consumir abundante agua, porque en el fondo lo que ocurre es una inflamación, ¿cierto?, del intestino grueso, por lo tanto eso genera todas las molestias asociadas a esta enfermedad, que es muy molesta porque genera calambres, ¿cierto? Genera dificultad también para la eliminación de gases, la eliminación, ¿cierto?, de deposiciones. Por lo tanto, uno le recomienda que consuma siempre abundante líquido. ¿Ya? El líquido en sí, nuestra población es mala para tomar agua. Sí. Y uno lo ve en la gente que le dejamos todos los días una jarrita de agua a los pacientes y casi todas las jarritas salen media para arriba. Claro. Entonces, en sí la población es mala para tomar líquido. Entonces, eso es uno de los factores súper importantes, que es el consumo de agua, que hay que incentivarla. El consumo de fibra también es importante para asegurar un tránsito intestinal adecuado. Por lo tanto, es importante que incorporemos alimentos ricos en fibra, que tratemos de comer la fruta con cáscara, que podamos comer ensaladas que nos aporten harta fibra, ¿cierto? Que consumamos cereales integrales si es que se puede, pan integral, galletas de salvado, avena, como ya lo dije. La misma harina tostada también tiene harta fibra. Entonces, tratar de incorporar alimentos que nos aporten mayor cantidad de fibra, aumentar el consumo de agua, frutas y verduras, por supuesto. Y las legumbres en realidad se recomiendan a tolerancia, porque también se ven bastante afectados algunos pacientes por eso. Entonces, eso se recomienda un poco más como a tolerancia. Perfecto. Estoy como desmitificando algunas cosas en realidad, porque hay otra inquietud que siempre surge respecto, por ejemplo, de la hiperactividad. ¿Es cierto que hay alimentos que también nosotros debiésemos controlar en niños que son hiperactivos? Se habla ¿O con déficit atencional, por ejemplo? Bueno, se habla específicamente del azúcar o de los alimentos ricos en azúcares que pueden generar mayor hiperactividad. Claramente que uno lo ve en un niño cuando le das azúcar en el horario de la noche, que no lo calma hasta la madrugada, y eso es así. O sea, hay alimentos que generan mayor excitación en el organismo, por lo tanto, en los niños que sí tienen tendencia a tener algún síndrome de hiperactividad, se puede tratar de restringir algunos alimentos. Ahí claramente hay que ser como bien específico, porque tampoco en los niños se recomienda hacer tantas restricciones. Entonces, la idea es como tratar dentro de lo posible. Quizá cambiar los horarios. Claro, adaptar los horarios, de repente restringirle un poco las golosinas o los horarios de las golosinas. Ese tipo de cosas se pueden manejar un poco mejor. Ya, y te lo consultaba en temas de déficit atencional. ¿Nuestra capacidad de concentración también influye en algunos alimentos en eso? No, ahí realmente desconozco con el tema de la concentración. Yo creo que hay que buscar mayor evidencia. No he leído al respecto de alimentos que puedan incidir en la concentración. Como yo te decía en un comienzo, hay mucha información o hay muchos alimentos también que se le atribuyen propiedades funcionales. Muchos de ellos con poca evidencia científica. Me refiero a pruebas realmente en humanos en donde hayamos visto que poblaciones que sean realmente significativas tengan cambios, porque en nuestra población, o sea, es muy difícil hacer estudios en humanos desde el punto de vista nutricional, porque por supuesto que puede afectar, ¿cierto?, la salud de las personas que se someten a estos estudios. Entonces, muchas veces hay estudios que no podemos hacer de alimentos específicos, porque no podemos ver si realmente es el alimento que nos está generando el impacto nutricional que esperamos, o realmente ayuda, pero no sabemos si es realmente eso lo que nos está generando el cambio. Claro. ¿Qué pasa con el consumo de leche? En adultos, sobre todo. Porque hay algunos, por ejemplo, que dicen, chuta, a lo mejor, no sé, me duelen los huesitos, por ejemplo. Dicen, no, es que tú no tomas leche. ¿Están así, pensando que en la vida animal, por ejemplo, los animalitos consumen leche hasta cierta etapa nomás? Pues en los adultos pasa exactamente lo mismo, ¿o no?
Bueno, lo que pasa en nosotros hay varias cosas con el tema de la leche, que también ha sido bien controversial, porque también se ha hablado de que, como, ¿por qué tomamos leche de vaca? ¿Cierto? Porque a lo mejor la leche que nosotros compramos en el súper tampoco es tan leche como dice ser, y que si tomamos a lo mejor una leche de almendras o algo así, quizá tiene el mismo efecto nutricional que una leche que dice ser leche y que no sabemos tampoco si es tan así, po. Claro, bueno, nosotros acá somos de la zona de la leche y la carne, así que esperamos que toda la leche que se produce aquí es realmente leche, y yo creo que hay países que efectivamente tienen leches de procedencia desconocida, ¿ya? Y eso hay que ser bien realista, que hay países que no tienen claro si la leche que consumen realmente es leche. La leche en sí es un alimento muy importante como aportador de calcio en nuestra dieta. Ya, si bien el calcio se puede obtener de otros alimentos también, como de algunos vegetales, no es la misma cantidad de calcio, o no podemos lograr nuestra cantidad diaria que requerimos de calcio. Por lo tanto, es mucho más fácil que una persona con 3 lácteos al día pueda alcanzar sus requerimientos diarios de calcio, ¿cierto? Aunque ahí suene redundante. Por lo tanto, por eso la leche es tan importante, porque nos ayuda a aportar el calcio, que es fundamental en nuestra alimentación y lo requerimos diariamente. Ahora, hay personas, y es normal que ocurra, que con la edad van generando cierta resistencia o intolerancia a la lactosa. Claro. Eso es normal que ocurra, porque a medida que nuestro organismo va envejeciendo, nuestro intestino también va generando una cierta intolerancia a la lactosa, y por eso de repente ocurre que las personas de mayor edad dicen, sabes que yo antes tomaba leche y ahora ya la leche no la puedo tolerar, o la leche me hace mal, me produce diarrea, me produce malestar, y eso es así. O sea, ya, pero ahí no estaría mal que dejáramos de consumir leche. No, pero tenemos que preocuparnos de cuáles van a ser nuestras fuentes de calcio. Ya. Por lo tanto, vamos a conversar de las fuentes de calcio, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para saber cómo reemplazamos ese calcio que necesitamos en la leche. No se vayan.